Familia, antes de comenzar, nos gustaría compartirte estos tips que seguro mejorarán tu experiencia en línea. Recuerda apartar el tiempo, pon alarmas o recuerda al menos tener media hora de anticipación para que puedas arreglarte. Vístete para la ocasión, busca tus prendas más cómodas o la ropa que usualmente utilizas para ir a la iglesia. Busca un espacio común, amplio, en donde tengas acceso a una televisión, a internet y puedas reunirte con toda tu familia. Recuerda que tenemos una cuenta regresiva. Mientras tanto, puedes compartir el servicio que será transmitido a través de Facebook y YouTube con todos tus contactos, amigos, familia y hasta los vecinos. Después de haber hecho esto, llama a toda tu familia y recuerda tener a la mano lápiz, pluma, libreta y las Biblias para ir siguiendo la predicación y tomando notas. También conecta con la alabanza, con la iglesia y con Dios a través de la oración. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo
tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. ¿Cuántos tienen un Dios glorioso? Glorioso. Te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú reinarás, por siempre y siempre, tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, gritaré porque bueno es. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Como tú, nadie como tú, tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás. Y tu amor por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, 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 porque bueno es. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Oh. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú, nadie como tú.
lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Oh, 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 nadie como tú. Te alabamos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Familia, qué gusto poder saludarte a través de este medio. Estoy contento de que aún seguimos conectados a pesar de la distancia. ¿Sabes, familia? Hoy yo fui bendecido por la alabanza, por mis hermanos que tocan estos instrumentos y lo hacen de corazón para Dios. Y a través de eso, yo sí fui bien ministrado. Familia, hoy también quiero recordarte que hay dos maneras de poder ser parte de este ministerio. Aquí van a aparecer las claves donde tú puedes depositar. Recuerda que también hay otra forma. Los días martes, los días viernes y los días sábados. Los martes y viernes de 10 a 1:30 de la tarde. Y los sábados de 2 a 5. Familia, algo importante y algo que se está haciendo en esta época es apoyar a las familias que más lo necesitan. Y sabes, nuestro pastor está bien puesto. Y sabes, una de las maneras en la que buscó apoyar a aquellas familias es que como iglesia aportemos alguna despensa, algunos víveres que puedan llegar a ser de bendición para quien más lo necesita en esta época. Estoy seguro que cada uno de nosotros podemos hacerlo. Y también, si tú tienes alguna despensa los días martes, los días viernes de 10 a 1:30 de la tarde y los sábados de 2 a 5. Familia, es un gusto saludarte, te envío un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Nos hemos gozado con las alabanzas en este día, nos hemos deleitado y hoy es tiempo de aprender de la palabra de Dios. En esta hora vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, el capítulo 3. Vamos a irnos 2 de Timoteo, capítulo 3, del 10 al 17 lo vamos a leer. 2 de Timoteo, capítulo 3, del 10 al 17. El tema que yo le puse en esta hora se llama Un evangelio a mi gusto. Un evangelio a mi gusto. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos enseña qué es realmente el evangelio. Y vamos a estudiar un poquito, les voy a hablar sobre este libro, cuándo se escribió, en dónde se escribió y cuál fue la razón por la cual Pablo le escribió a Timoteo. Pero vamos con la lectura bíblica que dice: pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis preocupaciones, mis sufrimientos, como los que me sucedieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, como los padecimientos que sufrí, y de todos me libró el Señor. Sí, todos los que quieren vivir piadosamente en Jesús, el Mesías, padecerán persecución. Él hace una afirmación. Sí, todos los que quieren vivir piadosamente en Jesús, el Mesías, padecerá persecución. Por su parte, los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor,
engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido sabiendo que de quiénes aprendiste, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Jesús el Mesías. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia. ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Señor, en esta hora oremos, te damos gracias, Padre Celestial, use este vaso, Señor, y que esa palabra vaya a nuestro corazón, Señor, como esa espada, que confronte, Señor, nuestra vida, Señor, que nos haga crecer, que nos haga meditar en ti y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, toca los corazones. Tú sabes lo que están pasando algunos de mis hermanos. Tú conoces si están enfermos, sánales en esta hora conforme a tus propósitos, conforme a tus misericordias, Señor. Toca sus cuerpos, Padre. Si tienen algún problema, sé tú resolviendo, sé tú obrando, sé tú dirigiendo, Señor. Que tu Espíritu Santo les dirija en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Les voy a leer un poco de dónde se escribió esta carta. Esta carta segunda de Timoteo fue la última que el apóstol escribió, segunda de Timoteo. La segunda carta que Pablo escribió a Timoteo, su fiel amigo y colaborador, se le escribió a nuestro hermano Pablo. Cuando la escribió, Pablo estaba encarcelado y esperaba que en muy poco tiempo iba a ser ejecutado. Así pues, esta carta es muy especial, ya que se trata del último escrito del apóstol Pablo, y en ella veremos revelados los pensamientos más íntimos de este hombre de Dios frente a la misma muerte. Pero Pablo no solo escribió esta carta para despedirse de Timoteo ante su inminente partida de este mundo, sino que también quería exhortarle y animarle ante los tiempos cambiantes por los que el cristianismo y la iglesia del Señor estaban pasando. Pablo le escribió desde la cárcel, esperando el cumplimiento de su muerte en el último libro, es el último libro que escribió a Timoteo, y le insta a continuar su trabajo en Éfeso. En medio de gran oposición, esta carta es de despedida y le dice a Timoteo que continúe con lo que empezó. Le pasó la antorcha a Timoteo para que éste continúe después del discipulado, para limpiar la iglesia de las falsas enseñanzas. Después de todo, hasta Timoteo llegó a ser, fíjense que Timoteo murió, dicen algunos que estudian, que Timoteo, su muerte fue siendo arrastrado por un caballo. Así murió Timoteo. Esa fue la muerte que sufrió Timoteo. Parece que Pablo pudo haber tenido razón para temer que Timoteo estuviera en peligro de debilitarse espiritualmente. Pablo sabía las presiones de este joven y le dice que reemplace el temor con poder, con amor y dominio propio. El propósito fundamental de esta carta es que Timoteo fuera fiel a los escritos basando su ministerio en ellas, fortaleciendo al pueblo de Dios en la palabra. Esa era la razón por la cual estos fueron los propósitos, que Timoteo fuera fiel a los escritos basando su ministerio en la palabra. Y que esta misma palabra él hablara y fortaleciera a la iglesia, que usara esta palabra que trae fortaleza. Las circunstancias de la iglesia en aquel entonces, por la época en la que se escribió esta carta, estaba Nerón. Este hombre, este rey Nerón, había desatado una terrible persecución contra los cristianos, y Pablo fue una de sus víctimas más significativas. Quizás se puede decir que este tiempo empezó una nueva era para el cristianismo, en la que la persecución
sería una de sus características dominantes. Y voy a hablar de tres puntos. ¿Qué era lo que aquí habla Pablo? Y le dice, mira, tú viste ejemplo de mí, le dice a Timoteo. Viste cómo yo he sufrido, cómo yo me he deleitado en el Señor, cómo ha sido mi gozo, cómo ha sido mi sufrimiento, mis persecuciones. Tú has sido testigo de muchas de ellas. Aquí habla de algunas, dice que las que tuvimos en el versículo 11, mis persecuciones, mis sufrimientos, como las que me sucedieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Esto usted lo va a encontrar en Hechos capítulo 14. Usted se va a encargar de leer Hechos capítulo 14. Y ahí va a ver qué es lo que le pasó a Pablo. Y si quiere saber más sobre la vida de Pablo, lea Hechos. Hechos, ahí aparece la conversión de Saulo, que después se le nombra Pablo. Pero ahorita no vamos a ver su biografía, vamos a ver. Y yo me preguntaba, cuando leí estos versículos, yo decía, ¿cuál era lo que llevó al apóstol Pablo a tener este gozo en medio de persecución? Este gozo en medio de sufrimientos, ¿qué era lo que Pablo había creído para tener y para no decir, es que esto está mal, es que estoy padeciendo, pobrecito de mí? No, miren, esta carta está fascinante. Está fascinante porque es la última que él escribe, y lo que me lleva, usted lee el capítulo 4, que él empieza a decir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás yo sé lo que me espera. Él ya venía a venir su muerte, pero él no estaba triste. Él estaba preocupado por enseñarle a su hijo Timoteo. Aparte de que estaba prisionero, encadenado, él estaba deseoso de animar a su hijo Timoteo. Y aunque esta carta se puede decir que es individual, es para Timoteo, pero es también para nosotros, porque como leímos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en justicia. Para eso es útil la palabra, y creo que de aquí, de esta carta que es destinada a Timoteo, nosotros podemos aprender. Y voy a hablar sobre por qué Pablo le dice que tiempos difíciles iba a vivir Timoteo. No eran tiempos fáciles. Iba a venir desaliento como viene desaliento en nuestra vida. Iba a venir tristeza como viene tristeza en nuestra vida. Iban a venir situaciones difíciles y vamos a tener temor como hemos tenido temor. Pero él le alienta que en medio de circunstancias difíciles esté él gozoso. Que en medio de circunstancias difíciles él contemple y él sepa que Dios tiene. Voy a decir 3 puntos, espero y los termine. Lo que Pablo pudo entender, hermanos, y nosotros tenemos que entender, es algo muy precioso. Empieza desde el capítulo 1 de segunda de Timoteo, que es la última carta. Empieza del capítulo 1, cómo Pablo empieza y abre estos versículos de la Biblia. Y dice, el primer punto que quiero que entendamos y que veamos cómo Pablo veía y cómo Pablo en esas circunstancias difíciles, qué era lo que a él le emocionaba, le gozaba, aún en persecución, aún en tristeza, aún en soledad porque estaba solo. ¿Qué es lo que lo motivaba? ¿Saben qué era lo que Pablo, lo que yo pude ver y decir? Leyendo la Biblia, es que Pablo entendía que este mundo estaba en las manos de Dios. Mi primer punto. Pablo entendía que cada circunstancia que pasa en este mundo está en las manos de Dios, que Dios tiene el control de este mundo, que nada aquí sucede por casualidad. Pablo lo entendió y por eso él se gozaba. Él decía, benditas tribulaciones.
vamos a leer el propósito de Dios para este mundo. Y miren, quiero que escuchen. Qué interesante es cómo Pablo tenía una visión de la vida futura, de la vida presente, y eso lo motivaba a tener esa confianza que tenía un Dios que controla todo y que nada se escapa de Dios. Cada vez hay más personas que piensan que nuestro universo ha sido el resultado del azar, de un accidente, de la interacción de fuerzas ciegas, y por esa misma razón tampoco creen que este mundo se dirija a una meta, ni que tenga ningún propósito. Según ellos, el mismo hombre es también el resultado de un proceso evolutivo que no se sabe bien a dónde conduce. De hecho, examinando nuestra historia, parece que la humanidad viaja en círculos, alternando constantemente épocas de esplendor con otras de oscurantismo, sin que parezca que vayamos a salir nunca de ahí. Ante esto, el pesimismo se está apoderando de la humanidad, viendo cómo el mundo se desangra en medio de innumerables conflictos de todo tipo, hermanos. Parecemos que esto, en lugar de componerse, se empeora. Parecemos que vamos saliendo de algo cuando viene un terremoto. Parecemos que salimos del terremoto y viene otra cosa. Y parece que este mundo como que no tiene salida. Viendo cómo el mundo se desangra en medio de innumerables conflictos de todo tipo. Ya casi nadie confía en los políticos y sus palabras. Además, sus políticas económicas no solo son incapaces de erradicar la pobreza, sino que parece que están al servicio de unos pocos que cada vez son más inmensamente ricos, de tal manera que entre ellos acumulan la misma cantidad de riquezas que millones y millones de personas juntas. Es un encuentro, es un escenario así. La vida del hombre parece tener un valor muy diferente dependiendo de qué carro traiga usted, qué marca de ropa use, dónde vive. Cuando Pablo escribió esta carta a Timoteo, él mismo era víctima del sistema político dirigido por el loco y cruel Nerón. Encarcelado en unas condiciones infrahumanas, esperaba el veredicto de un juicio completamente injusto y su posterior ejecución. Humanamente hablando, si alguien hubiera preguntado al apóstol hacia dónde creía que se dirigía este mundo o esta humanidad, podríamos esperar una respuesta cargada de negativismo y de desesperación. Estaba encerrado, estaba prisionero, iba a ser muerto. Sin embargo, al leer lo que escribió en esos días, no vemos nada de eso, sino que por el contrario, tenía una visión muy optimista sobre su futuro. ¿Qué era lo que él le hacía pensar de ese modo? ¿Por qué Pablo pensaba de ese modo? Para empezar, él sabía que este mundo había sido creado por Dios y que Él mismo sigue sosteniéndolo y dirigiéndolo hacia un fin según sus propósitos. Y de igual manera, ha tenido planes gloriosos para el hombre, incluso antes de que este mundo fuera creado. Pablo le explica que este pasaje de la siguiente manera. Lo explica en el capítulo 1, versículo 9 al 10. Dice, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor, Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la inmortalidad por el Evangelio. Dios ha tenido un propósito para este mundo desde antes de la fundación de él. Y también tiene un plan eterno para el hombre. Lo tuvo desde el momento en que lo crió a su imagen y semejanza, diferenciándolo así del resto de las criaturas. El hombre no solo es no es un ser biológico, tampoco es el producto de una evolución ciega. Y la muerte no es su final,
Por eso cuando la persona reflexiona, cosa que cada vez hacemos menos, con menos frecuencia, se da cuenta de que necesitamos respuestas que le satisfagan de verdad. Decirnos que estamos aquí por capricho, de la casualidad, y reducir nuestras vidas a la satisfacción de ciertos instintos básicos, no es el tipo de vida que nos convence de verdad. Dios nos ha creado con alma y espíritu, no solo con un cuerpo físico. Por lo tanto, nuestra verdadera felicidad, nuestra verdadera felicidad y desarrollo personal solo llegará cuando tengamos esto en cuenta. Podemos acumular riquezas y seguiremos insatisfechos. El Señor Jesús dijo que aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Marcos 8:36. El hombre ha sido creado a imagen de Dios y tiene profundas necesidades espirituales que deben satisfacerse para ser feliz. Pero el hombre no quiere a Dios. No quiere darle el lugar que le corresponde a Dios en su vida e ignora sus necesidades espirituales, lo que le da un vacío imposible de llenar de ninguna otra manera. Se ilusiona pensando que si consigue un mejor nivel económico, estará mejor feliz, que si consigue una casa, estará mejor feliz. Deberíamos habernos dado cuenta de que no hay ninguna relación directa entre tener muchas posesiones y ser felices, porque hay gente que tiene mucho dinero y se ha quitado la vida. El dinero no da la felicidad. Otras veces echamos nuestra frustración a las circunstancias por las que pasamos. Y aunque es verdad que hay situaciones muy dolorosas, esto tampoco es la causa de nuestra infelicidad, aunque no lo queramos admitir. Nuestro problema es de origen espiritual y tiene que ver con la falta de una correcta relación con Dios. Nuestra alma debe regresar al Dios que la hizo. Estas necesidades espirituales es Dios llenando nuestra vida, no llenando la necesidad solo emocional, sino llenando la necesidad que tenemos de ese Dios verdadero, de esa relación entre el hombre y Dios y el hombre. ¿En qué consisten estos planes eternos de Dios para el hombre? En primer lugar, restaurar la relación entre Dios y el hombre, que ha quedado rota por el pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que decir cuando nosotros le hablamos a una persona que está pasando por situación difícil. No es decirle, Jesús te puede sanar, ve, recibe a Cristo en tu corazón y Él te puede sanar. No es decirle, mira, Jesús, Él la solución a tus problemas. Claro que Jesús nos puede ayudar con nuestros problemas. Yo no estoy diciendo que no. Pero les estamos presentando un evangelio que no es así. Porque cuando la persona viene a Jesús, no se le quitan los problemas, se le aumentan los problemas. Porque esa persona ya no va a querer cuando realmente reconoce y viene en arrepentimiento y fe a Dios y reconoce que está falto, que está enemistado con Dios, que el pecado lo ha separado de Dios. Entonces esa persona viene y reconoce esa falta y le dice, Señor, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. Entonces esa persona, dice la Biblia que viene el Espíritu Santo y viene y lo sella. Esa persona ya no puede ser igual, pero no cambia de la noche a la mañana, hermanos. Es un proceso. Pero lo que sí les quiero decir, que esa persona ya no va a tener esos mismos deseos. Dios está haciendo la obra y por eso la gente lo va a empezar a menospreciar, a decir, ya no te juntas conmigo, ya no te quiero porque eres aleluya, y empieza a tener problemas. Algunos muchachos que han creído el evangelio, sus padres los han corrido. Eso es lo que es un verdadero evangelio, decirle a la gente que eso es lo que viene a hacer el evangelio, restaurar la relación entre Dios y el hombre que ha quedado rota por el pecado. Y en segundo lugar, quitar las terribles consecuencias que esta ruptura ha ocasionado, especialmente la muerte y todo lo que con ella conlleva.
Al fin y al cabo, lo que Dios desea para el hombre es que disfrute junto a Él de la vida auténtica en un estado de inmortalidad. Pablo afirma que Dios empezó a diseñar este plan antes de los tiempos de los siglos, 2 de Timoteo 1:9, y su éxito se basa en la palabra que Cristo había de realizar. Desde el mismo momento en que el hombre pecó, Dios comenzó a anunciar al hombre la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, 2 de Timoteo 1:1. Y su cumplimiento vino por medio de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad, 2 de Timoteo 1:10. Cristo ha conseguido ser el Salvador del hombre al pagar él mismo lo que la ley demanda por nuestros pecados, que no era otra cosa que su propia vida. Pero después de morir resucitó y salió victorioso del sepulcro, aboliendo los terribles efectos del pecado y la muerte para todos aquellos que lo reconozcan como su Señor y Salvador, por medio del arrepentimiento y la fe. La resurrección de Jesucristo es la única vida, ni este es el único mundo. Hay otra esfera de vida, hay otro mundo que es imperecedero y que nunca pierde brillo, que es puro, inmortal, glorioso y absoluto. Es lo que nosotros creemos. Pablo estaba seguro de ello y por esta razón, aunque sabía que pronto partiría, aunque sabía que pronto vendría un soldado romano a arrebatarle la vida, sin embargo sabía que eso no sería su fin, sino la puerta de entrada al mundo glorioso de Cristo, el cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:23. Podía acortar su existencia en este mundo, pero no podían quitarle ni un solo segundo de gloria que le esperaba. Ante esta hermosa esperanza, poco le importaba lo que los hombres le pudieran hacer, a las circunstancias dolorosas por las que tuviera que pasar. Todo acabaría pronto y sería trasladado a una nueva realidad infinita, mejor y eterna. Eso era lo que Pablo veía, hermanos. La salvación de los seres humanos. Y que Dios tiene un propósito, tiene un final para este mundo. Dios tiene un propósito y Dios permite cosas con un propósito. El segundo punto, que era lo que Pablo le tenía en esta situación de poder ver la situación y poder ver este mundo y decir, el propósito de Dios se cumplirá. El propósito de Dios se cumplirá. No importa cómo esté el mundo de patas para arriba, el propósito de Dios se cumplirá. La otra cosa que Pablo se podía sostener y decía también que el evangelio era importante. La otra cosa que él decía era el evangelio es importante en cada situación de la vida. El evangelio es importante en cada situación de la vida. Cada situación, hermano, tenemos que predicarnos el evangelio. Lo que él veía y lo que Pablo veía en el capítulo 1, capítulo 2, él decía, es que él me llamó, él me escogió, él me salvó. ¿Cómo no poder agradecerle? ¿Cómo no poder estar dispuesto a sufrir por él si él dio todo por mí? ¿Cómo no estar dispuesto a dar mi vida por él? ¿Cómo no estar dispuesto a ser azotado, menospreciado, estar solo? Cuando él entendió lo que Jesús había hecho en su vida, lo había perdonado. Ahora ya no era enemigo de Dios, ahora era hijo de Dios. Eso es lo que viene a ser el evangelio. Y el evangelio debe de confrontarnos con nuestra vida. El evangelio es la regla de vida en cada momento que pasamos. Tenemos que ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra? El evangelio demuestra su utilidad en todas las circunstancias de la vida. Pablo había entregado su vida, enterado al servicio del evangelio, y por esa causa se encontraba encarcelado, esperando la muerte. Era un momento crítico en el que él tenía la posibilidad de comprobar si el evangelio, el que él había creído, funcionaba realmente.
Al fin y al cabo hay muchas filosofías, opiniones y teorías en esta vida, pero en última instancia, la clave es si funciona o nos sirve de ayuda y nos sirve de ayuda en todas las circunstancias de la vida, especialmente en los momentos más difíciles. En el caso de Pablo es evidente que el Evangelio le había llevado a sufrir mucho en esta vida, pero aún así, al concluir su carrera, se encontraba seguro y usaba un tono triunfante. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo de lo que yo he creído, porque yo sé quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué es lo que le capacitaba para enfrentar el sufrimiento y la misma muerte de esta manera? A todo ser humano le interesa la respuesta. Todos queremos ser victoriosos de los problemas y las tribulaciones de la vida. ¿Cuál era la respuesta de Pablo? Vamos a pensar en ello comparándolo con lo que él creía, con algunos de los filósofos de su tiempo, de su época. En su tiempo había entre los griegos dos corrientes filosóficas muy populares. Se trataba de los epicureos y los estoicos, a los que Pablo predicó cuando llegó a Atenas en Hechos 17-18. Eran personas muy intelectuales, aunque muy diferentes entre sí. Por ejemplo, el epicureo era alguien que no quería pensar demasiado. De hecho, creía que cuando menos piense uno, mejor para él. Lo importante era divertirse, entregarse al placer. Su lema podría resumirse con aquellas expresiones bíblicas: comeremos, beberemos, porque mañana moriremos. Y en la actualidad hay infinidad de personas, especialmente jóvenes, que se entregan a estas mismas filosofías. Ay, la vida nada más es una, hay que vivirla, hay que gozarla, hay que divertirse, hay que viajar, hay que darle a todo lo que el cuerpo desea. Eso es una filosofía. Pues así pensaban los epicureos. Y no hay que pensar en el día de mañana, no. Había otra filosofía. Eran los estoicos. Era un hombre que creía que la vida es una empresa difícil y dura, que requería una fuerte disciplina sobre uno mismo. Tarde o temprano los problemas llegarán y nos golpearán, por lo que es necesario estar esperándolos y mantenernos firmes frente a ellos y aguantar. Esta era la filosofía de la resignación, de soportar, de negarse a ceder, sin alegrarse o entristecerse por las cosas que escapan a nuestro control. Nunca seas demasiado feliz, decían ellos, porque nunca sabes qué desgracia te va a sobrevenir. No te dejes llevar, no te abandones por completo a la alegría, decía el estoico. Ahora bien, podemos pensar en cómo le ayudaría su filosofía a un epicureo para enfrentar una situación como la que Pablo atravesaba. Que sería lo mismo que pensar en cómo reaccionan las personas de nuestro tiempo que se han entregado en cuerpo y alma a perseguir el placer. Y vemos que cuando llega el dolor, el desempleo, la enfermedad o la misma muerte, se sienten terriblemente frustrados porque ya no tienen ninguna razón para soportarlas. No encaja en su estilo de vida ni tiene respuestas para ello. Por el contrario, un estoico reaccionaría de modo muy diferente. Su propósito sería resignarse y aguantar sin ceder. Pero en cualquier caso, nunca lo podrían hacer con alegría y con un espíritu triunfante como el que vemos en Pablo. Recordemos, por ejemplo, cuando Pablo fue encarcelado injustamente en Filipos, después de haber sido brutalmente azotado. Estando ahí, hermanos, si usted lo sabe, estando ahí en las celdas, esto está en Hechos 16:25, cuando él fue azotado, estando ahí en las celdas, aprisionado, pegado a una pared, esposado de sus manos, de sus pies, él empezó a cantar, él empezó a alabar a Dios en esa situación. Su espalda, yo creo, sangrando, porque dice que el carcelero curó sus heridas. Sus espaldas
llenas de sangre, tal vez con dolor, pero él no dijo, oh Señor, mira cómo me encuentro. No, sino él empezó a alabar a Dios, él empezó a glorificar a Dios, él empezó a adorar a Dios. Ok, estando allí en la celda con los pies apresionados por billetes junto a sus compañeros Silas, ambos estaban cantando himnos y orando. En esta situación, un estoico habrá aguantado sin llorar o lamentarse, pero de ninguna manera estaría cantando himnos y orando, de ninguna manera, menos regocijándose en medio de la tribulación, y mucho menos cantar. Y cuando la muerte se aproximaba, un estoico veía en ella el final del viaje. Y entonces su filosofía solo se podía ayudar a comprender que todo el que vive nace para morir. Así que volvería su rostro hacia la pared y vería cómo todo ya se va a acabar. Y aquí está la gran diferencia frente a las filosofías que encontramos en este mundo al verdadero evangelio. El evangelio es la única forma de vida que puede ayudarnos a enfrentar cualquier eventualidad concebible y salir de ella triunfantes. Independientemente de las circunstancias por las que estemos atravesando, el evangelio trae paz al corazón del creyente. Inclusive la misma muerte puede ser mirada de frente y ser bendecida. El evangelio no promete la ausencia de problemas, no da la espalda a las dificultades de la vida, no los pasa por alto ni los ignora, los mira de frente y nos ayuda a superarlos y triunfar sobre ellos. Esta fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo hacia el final de su ministerio. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el apóstol Pablo es un buen ejemplo de que esto es verdad, viendo con la mirada puesta en aquel día. Ser un cristiano fiel en los días del apóstol Pablo no era nada fácil. Todos los ciudadanos del Imperio Romano debían decir: César es el Señor, y si no lo hacían serían ejecutados o echados a los leones en el circo. Pero un cristiano no podía decirlo porque había confesado que Jesús es el Señor y que no hay ningún otro Señor fuera de Él. ¿Qué hicieron los cristianos primitivos? Pues estuvieron dispuestos a morir por miles antes de negar su fe en el Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿de dónde sacamos el valor y la fortaleza para hacerlo? La respuesta nos la da el apóstol, que también pasó por la situación similar, por lo cual dice él: asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Lo que les mantenía firmes ante las adversidades y los proporcionaba el valor, había sido sostenidos, el valor necesario incluso para morir, era su visión de aquel día. Aquel día cuando estemos ante nuestro Dios. Esa es nuestra fe, esa es nuestra promesa. Aquí solo vamos, aquí solo somos, y no entendemos que aquí somos peregrinos y extranjeros. Es lo que no hemos entendido los cristianos, que vamos de paso, solamente vamos de paso y nos espera algo mejor. Nos espera algo mejor. Que podemos tener tribulaciones, que podemos tener necesidades, pero esto es pasajero a lo que nos espera. Eso era la visión de Pablo. Eso era lo que Pablo veía. Era en lo que Pablo se sostenía. Y en lo que los cristianos en aquel tiempo estaban decididos a dar su vida por él, porque decían: somos peregrinos y extranjeros, y el evangelio llegó a mi vida, el evangelio me hizo tener una relación con él, que sí estoy sufriendo, que sí algunos de nuestros hermanos en algunos lugares están sufriendo persecución y muerte. Gracias a Dios nosotros no estamos sufriendo. Pero ¿por qué me llevó a este tema? ¿Por qué estoy hablando de este tema? Hermanos, porque hoy en día no hemos pensado, viene algo que va a ser más fuerte que este virus.
viene una grande persecución para la iglesia. Pero si ahorita estamos con un temor, estamos que no sabemos qué hacer, es ir a la palabra, es ir qué hicieron los hombres. La palabra ya no me va a dar tiempo de decir, pero la palabra es... Dice la Biblia, aquí dice, miren, en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción de justicia. No sabemos qué hacer, vayamos a la palabra, no vayamos lo que hagan los demás, cómo lo hicieron, cómo le ayudó, no, vayamos a la palabra es nuestra brújula en la vida. La palabra es la que nos debe de sostener, la palabra es la que nos debe de guiar, la palabra es la que me debe de confrontar con mi miedo, con mi temor, con mi depresión. La palabra es la que me debe de llevar a un gozo, la palabra es la que me debe de llevar, me debe de enseñar, y esta palabra también es para ser defendida. Vienen tremendo los engaños del enemigo. En ese tiempo, si usted lee en el capítulo 3, había falsos profetas, había falsos maestros. Y le pregunto, ¿hoy en día no los hay? Hoy en día no los tenemos, pero ¿cómo vamos a defender la palabra? ¿Cómo vamos a saber si estamos en lo correcto cuando no la leemos, cuando no la estudiamos, cuando la tenemos ya escrita y no la atesoramos en nuestra vida? Miren, yo decía, Señor, yo no quiero solamente leer la palabra por costumbre, no, o porque me dicen, tienes que leer la Biblia, no lo quiero hacer así. Yo le digo, Señor, que sienta ese deseo, que aunque no lo sienta, que yo vaya a la palabra y te diga, Señor, aquí estoy, háblame, enséñame, dirígeme. Ir a la palabra en una posición de humildad y decirle, háblame Dios, dirígeme, no sé cómo hacer, no sé cómo dirigir mi vida, dirígeme, y no agarrarla con un amuleto y decir, pues voy a ver qué Dios me habla. Porque así somos, agarramos la palabra, este versículo me gusta, no, pero dice que voy a sufrir persecución, no, ese quítelo, ese no me gusta. A mí me gusta hablar que soy victorioso, a mí me gustan esos que dicen que nada me va a pasar a los hijos de Dios, esos versículos sí me gustan, y le quitamos a la palabra y nos vamos a versículos y seleccionamos versículos que me gustan. Pero toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para nuestra forma de vida, es útil para dirigirnos, es toda la palabra, no es nada más versículos que me gustan. Si es que nada pasará, es que a los hijos de Dios no vendrán enfermedades. ¿Quién te dijo eso? ¿Qué es que los hijos de Dios no vendrán persecución? ¿Quién te dijo eso? Es que los hijos de Dios no vendrán problemas. ¿Quién te dijo eso? Los problemas, si no entendemos en este proceso, si no hemos entendido por qué estamos pasando en este proceso, no hemos entendido nada. Si no hemos entendido por qué Dios nos metió en estos días en nuestras casas, ¿por qué nos prohibieron hacer tantas cosas? ¿Por qué nos prohibieron estar en el templo? Si no hemos entendido, si Dios no nos ha hablado, no nos ha confrontado, no nos ha hablado en estos días en casa, no hemos entendido y no hemos comprendido el propósito de Dios, y regresaremos igual, estaremos igual, regresaremos a las actividades igual. ¿Qué nueva normalidad? Ojalá fuera una nueva normalidad, ojalá en verdad en verdad nos comprometiéramos, en verdad buscáramos de Dios y fuera una nueva normalidad, pero no a vivir tapados de boca y tapados de manos y tapados de pies, sino a vivir una nueva normalidad conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios dice. Si no hemos entendido los propósitos de Dios, el apóstol Pablo los entendió. El apóstol Pablo dijo, estoy dispuesto a dar mi vida por él. Estoy dispuesto, porque él entendió que lo que Dios había hecho era muy importante. Era bueno para su vida. Lo había sacado del hoyo cenagoso. Lo había sacado de la podredumbre. Lo había sacado
del engaño en el cual él vivía. Y lo importante, había tenido una relación con Dios. Nos dice que para enseñar, para instruir la palabra. En estos últimos tiempos, el propósito fundamental de Pablo cuando escribió Timoteo quería que fuera fiel a las Escrituras, basando su ministerio en ellas, fortaleciendo al pueblo de Dios por medio de ellas. La necesidad más grande que las iglesias y los creyentes de hoy tienen es conocer mejor sus Biblias. Solo así podrán hacer frente a los engañadores que proliferan en nuestros días. Solo así, si no conocemos la palabra, no podemos. Con sus vanas especulaciones que conducen a las almas perdidas hacia la condenación eterna. Y solo así será posible edificar al pueblo de Dios, librándole de aquellos que, apartándose de la palabra, causan interminables disputas que resultan inútiles. Y solo así será posible frenar en alguna medida la creencia de depravación moral que sufre nuestro mundo. Solo con la palabra de Dios, solo con la palabra de Dios. No digamos que en el Evangelio usted va a encontrar todos sus problemas, se le van a solucionar. Digámosle a la gente que necesita reconocer que está enemistado con Dios, que está enemistado con Dios, que está separado de Dios y que el pecado lo ha separado de Dios. Y por consiguiente no es hijo de Él si no le reconoce, si no viene en arrepentimiento y fe. Y seamos fieles a Dios, no importa lo que venga. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control del futuro. Y entendamos que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Padre Celestial. Podemos decir, aunque estemos en enfermedad, Dios tiene el control. Aunque estemos, Señor y Dios, en una pandemia, Dios tiene el control. Aunque estemos en medio, Señor, de circunstancias difíciles, Dios tiene el control. Dios tiene el control de este mundo. Dios tiene el control. A entender, Señor y Dios, que pasan cosas en nuestra vida porque tú las permites y nos quieres hacer crecer en nuestra vida espiritual. Porque quieres reflejar tu gloria, porque quieres que veamos tu poder, tu grandeza, tu amor en las circunstancias difíciles que pasamos. Ayúdanos a entender los propósitos tuyos y entrar en esos propósitos tuyos. Ayúdanos, hoy más que nunca te necesitamos y necesitamos ir a la palabra, ir a tu consejo, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios les bendiga. Meditemos en la palabra.